Un saludo a todos ustedes, mi nombre es María Cabrera, bienvenidos a este podcast con la Biblia al descubierto. En este espacio estaremos hablando sobre cosas importantísimas que tengan relación directa con la Biblia y cómo es importante para nuestro día a día. Y no quiero apuntar muchísimo en la presentación, me gustaría entrar en tema de una vez por todas y vamos a hablar sobre el tema principal, hacer una pequeña introducción sobre el libro del que estaremos hablando en estos videos auditivos, y es la Biblia, claro está. Como muchos saben, la Biblia es un conjunto de libros sagrados que se considera la palabra de Dios en la tradición cristiana. Está dividida en dos partes principales: el Antiguo Testamento, que incluye los libros que fueron escritos antes de la venida de Jesús, los cuales narran la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que incluye los libros que narran la enseñanza, la vida y los primeros años de la iglesia. La importancia de la Biblia radica en que para los cristianos esta es la fuente de revelación divina y la guía para la vida y también la guía para la moral. A través de sus enseñanzas, los cristianos creemos que podemos conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia también es clave en la historia y la cultura occidental y ha influido en la literatura, en el arte, en la música, entre muchas otras áreas. Además, la Biblia ha sido un texto central para la formación de la moral y los valores en la sociedad occidental. Muchos de los principios éticos y morales de la cultura occidental se basan en las enseñanzas de la Biblia, como el amor al prójimo, la justicia, el perdón y la compasión. Y miren, tengo que recalcar un punto. La interpretación de la Biblia ha sido un tema de debate y de controversia en la historia de la iglesia. Esto ha llevado a la diversidad a la creación de interpretaciones y denominaciones cristianas. Sin embargo, la mayoría de los cristianos están de acuerdo de que la Biblia es un texto central en la vida y en la fe de los creyentes, y que contiene enseñanzas fundamentales sobre Dios, la creación, la humanidad, la salvación y la moral. Y es que la Biblia nos narra y nos enseña el plan de redención, el plan de salvación que Dios usa para llegar a nosotros. ¿Y por qué quiero hablar sobre esto? Porque la salvación es para mí es la doctrina más importante que todos los cristianos debemos comprender, especialmente porque hoy en día existen muchas religiones y muchas sectas que enseñan conceptos errados y diferentes en cuanto al tema de la salvación del alma se trata. Por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana afirma que fuera de ella no hay salvación y que ésta se obtiene practicando fielmente sus 7 sacramentos. Los testigos de Jehová enseñan que no hay vida después de la muerte, creen en la eliminación o aniquilación del alma al morir y por ende no hay infierno. Otros piensan que en la eternidad no habrá infierno, ya que es imposible que un Dios de amor condene a las personas. Otros, como el hinduismo, creen en la reencarnación y que la clave en esta vida es purgar nuestros pecados meditando de día y de noche para que al morir se reencarne a una mejor vida. Otros dicen que todas las religiones son buenas y que lo importante es ser sincero en su práctica para llegar a ser salvo. Sin embargo, todas estas ideas, conforme a la Biblia, son erradas y conducen al infierno. De allí la importancia de conocer lo que la Biblia enseña en cuanto al tema de la salvación, ya que de ello depende nuestra eternidad. Además, el tema de la salvación es importante estudiarlo porque aún en medio de los cristianos hay algunos temas que no comprendemos al 100%. Por ejemplo, todos concordamos con que la salvación es por fe, pero algunos se preguntan, ¿Dios elige a uno para salvación y otro para condenación? ¿Jesús murió solo por su iglesia y no por todo el mundo? ¿Se puede perder la salvación? Después de que alguien sale del evangelio, ¿puede reconciliarse? ¿Qué lugar tienen las buenas obras en el evangelio? Los niños, al morir, los niños que son inocentes, ¿se pierden? ¿No son salvos o su alma es salvada? Estas y otras muchas preguntas son las que el pueblo evangélico aún hoy día se hacen, y de allí la importancia de estudiar la doctrina de la salvación. La soteriología
es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los temas relacionados con ella, tal y como la salvación por gracia, la fe, el arrepentimiento, la confesión de pecados, la justificación, el nuevo nacimiento, la expiación, entre otros. Y me gustaría iniciar este tema con un título grande. Vamos a poner un título: la salvación por gracia mediante la fe. El apóstol Pablo le escribe una carta a los Efesios y en su capítulo 2, versículo del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algo muy importante que debemos comprender en cuanto a la salvación que Dios nos ofrece es que ésta no se gana por medio de las obras, sino por fe, como resultado de su bendita gracia. Tal y como el Pablo lo enseña en esta carta. En esos versículos Pablo usa varias palabras interesantes en cuanto al tema de la salvación se trata. Primero nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí se nos dice que en la salvación intervienen dos factores importantes: la gracia y la fe. Ahora bien, ¿qué es gracia? La palabra griega de donde se traduce gracia es charis, la cual algunos llaman caris, de donde de hecho proviene la palabra carisma. Literalmente esta palabra significa hacer merced con alguien que no lo merece. El doctor Lehman Strauss, un pastor y profesor de instituto bíblico estadounidense de los años 90, él solía diferenciar entre gracia y misericordia de la siguiente manera. Él decía: gracia es recibir lo que no merecemos, pero misericordia es no recibir lo que merecemos. Y precisamente eso es la gracia, es que alguien que no lo merezca reciba un regalo tan precioso y tan valioso como es la salvación de su alma, y al mismo tiempo recibe misericordia, es decir, no recibe el pago de sus pecados, algo que sí merece. Y todo esto lo recibe por fe. Y la palabra fe viene del griego pistis, la cual nos dice que la salvación es a través de creer, de confiar que Jesús puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Además de esto, nos dice que esta salvación no es por obras, y esto no de vosotros, como le dice el versículo, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, Pablo nos deja claro que la salvación no depende del esfuerzo humano, no depende de su voluntad de hacer buenas obras, ya que esto es un don de Dios. Y la palabra don se traduce del griego doron y literalmente significa regalo. De allí que el apóstol Pablo diga que la salvación no puede ser ganada por medio de las obras, ya que es un regalo de Dios. Por tanto, la obra de la salvación es producto de la enorme misericordia de Dios, que la ofrece de manera gratuita a los seres humanos, todo a través de la fe en su Hijo Jesucristo, y esto jamás se ganará por medio de las buenas obras o de la religión. Como otra carta que él escribió a los Gálatas, en el versículo 16 del capítulo 2 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, pregunta importante: ¿qué lugar tienen entonces las buenas obras en todo esto? Está claro ya que no nos salvaremos por medio de las buenas obras, pero esto no significa que no debamos hacerla. El mismo versículo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo cierto es que una vez que se opera el milagro de la salvación en una persona, en su ser se crea una nueva naturaleza que lo impulsa a buscar a Dios. Lo impulsa a obedecer su palabra y a hacer buenas obras.
Como verdaderos salvos por la fe, se espera que no perseveremos en el pecado abusando de la gracia. Como otra carta a los romanos del apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? También se espera que reflejemos en nuestro carácter un fruto agradable al Señor. Como la carta a los Gálatas del versículo 22 y 23 del capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y también se espera que hagamos buenas obras porque desde el momento de nuestra conversión venimos a ser un buen árbol y es imposible que el árbol bueno dé malos frutos. El mismo Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como verdaderos hombres y mujeres salvos, se espera que hagamos buenas obras, no porque a través de ellas seremos salvos, sino porque las obras son una evidencia de nuestra salvación. Santiago, una carta que está en el Nuevo Testamento, Santiago toca el tema de las obras y la fe. Él dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo que la salvación va más allá de decir que tenemos fe. Nuestra fe debe evidenciarse a través de nuestras obras. Él les dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene obras y no... que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Él pregunta, ¿cómo alguien que dice ser salvo y tener fe puede permanecer indiferente ante la necesidad de los desposeídos? Alguien que se comporta de esta manera y diga tener fe, esa fe es vana, porque la verdadera obra de salvación que el Señor opera transforma totalmente a la persona que cree y lo capacita para toda buena obra. Son las obras una evidencia que Cristo nos ha cambiado y estas vienen de un verdadero acto de fe, tal y como Santiago dice, a través de nuestras obras, nuestra fe se revela al mundo. Vuelvo y repito el versículo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por tanto, todo cristiano debe vivir de tal manera que sabe que su salvación es por fe, reflejando su fe a través de sus obras. Y miren, para finalizar quiero hablar sobre algo. La salvación es un acto divino operado por Dios en la vida del hombre y trae unos resultados maravillosos, el cual uno experimenta cuando uno acepta al Señor Jesús. El primero es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente genuino, no superficial, sino una transformación completa de nuestra mentalidad. Trae también la fe, y la fe significa confianza, contar con que algo es verdad. Tener fe en Cristo para salvación significa confiar en que Él puede remover la culpabilidad del pecado y dar vida eterna. Trae también regeneración. Significa nacer de nuevo. Esta es la obra de Dios que da una nueva vida al que cree.
Según la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4, dice: Dios nuestro Salvador nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Trae también consigo gracia, la generosidad gratuita de Dios a través del don de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es el supremo testimonio de la gracia. Según la carta de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. También a través de esto recibimos redención. Esta es la obra de Dios por la cual nos compró y nos libró de la condenación y el poder del pecado por medio de la sangre de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Según la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y qué decir de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7? Dice: alabanza y gloria sean al amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y no podemos dejar de lado a Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También tenemos y recibimos otra cosa en este regalo que es la salvación, es la justificación. Y es anunciar un veredicto favorable y declararnos justos delante de Dios. También recibimos propiciación, es decir, la remoción o el quitar la ira de Dios a causa de la ofrenda de Cristo. O sea, nosotros éramos hijos de ira, estábamos bajo una condenación y Cristo quitó eso a través de su sacrificio. Recibimos perdón, recibimos santificación, recibimos también adopción, nos hizo hijos. O sea, demasiadas cosas recibimos a través de este regalo llamado salvación. Así que volvemos al título de antes. La salvación es por gracia mediante la fe.